De hoy va a estar el compañero Fernando Navarra, que es abogado, profesor y coordinador de posgrado de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, asesor gremial en los sindicatos de TV, gráfico y frigorífico, y el tema que va a tratar será sobre el derecho constitucional y el derecho trabajador, junto con el compañero Manuel Vallacasal, que es también abogado y abogado previsionalista, asesor en los sindicatos de UDGRA, SUPA y SICONADA. Los organizadores, el Centro Carrillo, los sindicatos que organizan este evento que es de gran importancia, y en realidad la importancia de estos encuentros está dada por la presencia, ¿no? Por la presencia de ustedes, porque ustedes no son acá convidados de pie de las cuestiones que se debaten, sino que son protagonistas. Y el estar acá implica esa inquietud por seguir formándose y avanzando en lo que tiene que ver con la posibilidad de contar con alguna herramienta más que uno pueda dar, porque ustedes tienen muchas, ustedes tienen lo que se llama la vaquia, lo que tiene el vaquiano, que no lo tiene cualquiera, y lo que a veces hace uno es enmarcar esa vaquia para refrescar algunas cosas que se saben o profundizar algunas que no se recuerdan tanto, ¿no? Que no se saben tanto. El tema de hoy, en realidad, es un tema, si bien se aparece como general, es un tema muy práctico que tiene que ver con lo de todos los días, que es el derecho constitucional del trabajo. Imagínense que hay materias enteras sobre derecho constitucional del trabajo, con lo cual lo que vamos a tratar de hacer acá es dar una aproximación, es decir, una pequeña semblanza de qué estamos hablando y para qué nos sirve a nosotros en la diaria. Y qué surge de ese derecho constitucional que a nosotros nos pueda dar herramientas para defender la cotidiana, ¿no? Y acá, bueno, yo no soy historiador, con lo cual me puede patear tranquilo cuando quiera, y cuando yo hago referencia a acontecimientos históricos o a situaciones históricas, lo hago para extraer algunas ideas importantes que nos puedan servir para entender cómo llegamos a la realidad actual en materia de derecho del trabajo, ¿no? Yo siempre empiezo, digamos, diciendo que en realidad al principio el trabajo no existía, porque cuando iban en el paraíso tenían vacaciones pagas de por vida, ¿no? Y en realidad, si uno lo ve desde la Biblia, la primera referencia que se hace al trabajo no es muy buena porque aparece como castigo. Es decir, cuando Adán se manda el moco y lo rajan del paraíso, le dicen a partir de ahora ganarás el pan con el sudor de tu frente. Con lo cual, el trabajo de movida pareciera ser un castigo, de movida. Después, a unas propias religiones y el tratamiento que le fueron dando los estados, y les cuento, comenzaron a entender y redefinieron esta concepción, y obviamente se toma el trabajo como una de las actividades que más planifica al hombre en su desarrollo tanto individual como en su proyección familiar y social. Es decir, esta es la concepción que hoy podemos tener del trabajo. Pero lo cierto es que a lo largo de la historia no se tuvo muy en claro el trabajo como derecho. Es decir, las primeras manifestaciones tenían que ver con los maestros que le enseñaban a los aprendices, y los aprendices recién cuando aprendían se largaban solo y era como una especie de monotributo falso o encubierto, o los esclavos que no eran ni siquiera consideradas personas, con lo cual no laburaban por guita, laburaban por patadas en el traste, y eran cosas, no eran seres humanos. Y podemos hablar del trabajo como algo a considerar por el derecho recién a partir de la aparición de lo que se llaman los nuevos estados, los estados modernos, por decirlo de alguna manera, que son los estados que aparecen luego de las grandes revoluciones, que la emblemática, si bien es la francesa, la inglesa y la norteamericana, es la francesa como la que se pone como emblema, ¿no? Pero, digamos, este nuevo estado nos trae una nueva concepción del derecho, nos trae una nueva concepción del ser humano y nos trae una nueva concepción de la protección de los derechos del ser humano. ¿Por qué? Porque en realidad, hasta ese momento, fines de 1700, la organización estatal giraba en torno a un modelo absolutista, la del rey, el monarca. Y las características de ese tipo de gobierno era que, primero, por encima del rey no había nadie, a lo sumo Dios, y el único que hablaba con Dios era el rey, con lo cual nadie le podía discutir al rey si Dios decía otra cosa. De ahí para abajo, él era el soberano, que quiere decir que tenía el poder él y gobernaba y concentraba la totalidad de los poderes. Es decir, él creaba las leyes, él las ponía en práctica, y cuando no se cumplían, él las aplicaba. El rey te otorgaba o quitaba derechos a su antojo. Esto que quiere decir es que si le caías bien, te daba derecho, y si mañana le caías chueco, te metía preso o te cortaba la cabeza. Así de sencillo.
O sea, digo, a mí cuando me toca hablar con alumnos más chicos, yo también doy clase en escuela secundaria, los pibes no toman dimensión de lo que es vivir en un Estado democrático porque realmente no han tenido la experiencia, y espero que no la tengan nunca en su vida, de vivir en un régimen no democrático. Y entonces tenemos ya por asumido que hay un montón de cosas que se nos dan y que están como que no pasa nada, que no nos damos cuenta de la importancia de haber obtenido esos logros que no existían antes. ¿Por qué digo esto? Porque a partir de estas revoluciones aparece un nuevo modelo de Estado que digamos, eso lo van a ver bien en historia, porque digamos, también tampoco era una participación de la población total, seguía habiendo quienes concentraban el poder y manejaban el poder, pero digo, a ver, la idea de ese nuevo Estado, de la revolución, era un Estado que ya no dependiera su organización del antojo de un loco, o de un tipo que era el rey, sino de una norma o una ley que estuviera por encima de todos. Y esa norma o ley se llama, o se debe llamar, Constitución. Entonces, la Constitución era aquella ley suprema, superior, por encima de todo, que por un lado reconocía los derechos de las personas, derechos y garantías, ahora te voy a explicar brevemente la diferencia, es una pavada, a veces se confunde, y a la vez organizaba un Estado sobre la base de un régimen republicano, que quiere decir que ya no había concentración. Primero, la soberanía ya no era del rey, el poder no lo tenía el rey, el poder lo tenía el pueblo. El pueblo se va a sus representantes, con lo cual acá aparece la democracia. Y esos representantes que iban a estar dentro de los órganos de gobierno pertenecían a un Estado que no tenía un órgano que concentraba todos los poderes, sino que aparece, se llama la división de poderes. Los tres poderes del Estado. ¿Y por qué la división de poderes? Precisamente para no pasar a lo del rey, que fue que todos se concentraron en un loco, que hiciera lo que quisiera a su antojo y que siempre muriera en el mismo. Y esto no es una pavada. Yo no puedo poner casos de ahora o casos viejos, pero a ver, acá hubo un presidente que en un momento dijo nadie puede sacar la plata del banco y por decreto hizo algo que tenía que salir por ley, que le correspondía a otro poder, que era el poder legislativo. Y eso lo hizo el poder ejecutivo. Y entonces ¿quién apareció? El poder judicial, y dijo, usted hizo mal la cosa, hay que devolver la plata a la gente, usted no puede prohibirle a la gente. Eso se pudo hacer y se logró por esa división de poderes y esos equilibrios que se tienen que dar de control y de límite que un poder le pone al otro para que no haya abusos. Porque el Estado no tiene que existir para el abuso, el Estado tiene que existir para garantizar, respetar y promover esos derechos humanos que están en la primera parte de la Constitución. Entonces acá ya empezamos a entender un poco qué es esto del derecho constitucional, porque para hablar de constitucionalismo laboral o del derecho al trabajo tenemos que entender qué es la Constitución y qué surge. Si yo decía que surgen derechos y garantías, esto, primera cuestión, a veces se es muy crítico con las primeras constituciones y si no vemos la protección que tenía el derecho al trabajo era prácticamente nula. ¿Por qué? Porque en realidad las primeras constituciones fueron liberales. Uno dice la palabra liberal y pareciera que está diciendo una mala palabra. A la vista de los derechos sociales es como que lo liberal se queda medio como atrás. Pero ustedes piensen esto, si nosotros estamos hablando que el primer Estado que aparece, nuevo Estado moderno, que reacciona contra la monarquía, reacciona contra alguien, que no te permitía expresarte libremente, que no te permitía tener tu casa, que no te permitía moverte hacia donde quisiera, obviamente lo primero que buscó el hombre con este nuevo Estado fue la libertad, fue la propiedad, fue la expresión. Por eso los primeros derechos reconocidos por la Constitución fueron los llamados derechos civiles o individuales, que tienen en cuenta el desarrollo personal y no tienen en cuenta determinados intereses colectivos, no tienen en cuenta determinados grupos de la sociedad que conforman un interés específico. Y esto fue lo razonable y no estuvo mal. Y eso no es criticable, porque en realidad en derechos humanos se dice que los derechos humanos son progresivos. ¿Qué quiere decir? Que hay derechos humanos y si mañana aparecen otros mejores, los anteriores no se eliminan, se suman a los que ya existían. Y si aparecen pasado mañana otros mejores, estarán los primeros, los segundos y los terceros derechos humanos. Pero lo viejo, no hay que atacar lo viejo, lo que no hay que hacer es retroceder. Si avanzamos con derechos humanos porque el individualismo se quedó atrás, porque no era suficiente con un esquema liberal, bueno, defendamos lo nuevo y vayamos por más. Nunca volver para atrás porque ahí sí es un retroceso y ahí sí puede haber crítica. Entonces, los primeros derechos fueron individuales. La vida, la libertad, la expresión, la dignidad, la propiedad, la intimidad. Y el derecho del trabajo aparece, si ustedes leen el artículo 14 de la Constitución Nacional, aparece como un derecho individual. Aparece el derecho del comercio, de la industria lícita y el derecho al trabajo, el derecho a trabajar.
¿Por qué digo como un derecho individual? Porque en un Estado, para el Estado liberal, el rol del Estado es garantizar algunas cuestiones mínimas en la sociedad que pueden tener que ver con la seguridad, con la salud, con la educación hasta cierto punto, pero también, pero en el resto, y en lo que tiene que ver fundamentalmente con lo económico, el Estado no se mete. Y no se mete porque se entiende que en la naturaleza existen reglas económicas que son naturales, que si el Estado se mete altera esas reglas y se produce un desajuste. Entonces, ¿qué dicen? Digamos, de esta concepción, dice, hay reglas naturales. Hay una regla natural de la oferta y hay una regla natural de la demanda. Siempre alguien ofrece algo, siempre alguien demanda algo. Cuando las dos se juntan, se produce el equilibrio social. ¿Para qué nos vamos a meter en eso si lo pueden arreglar las partes? ¿Y cómo lo arreglan las partes? Bueno, para eso existen los contratos. ¿Qué son los contratos? Papeles que firman las partes, donde de común acuerdo fijan sus derechos y deberes. Y si las partes lo firmaron, no hay por qué tocarlo, porque es la voluntad de las partes. Hasta acá está todo muy bonito. Y en principio, esto que parecía muy idílico era espectacular. Lo que pasa es que a veces la realidad mata ideal, digamos, ¿no? La realidad mata algunas aspiraciones que hay. Cuando se producen, y yo ahí me pego un salto casi de un siglo, la revolución industrial, acá es donde en la cancha se ven los pingos. ¿Por qué? Porque con la revolución industrial, con la aparición de la máquina a vapor, con la aparición de la producción industrial en serie, empieza a perder valor el trabajo manual, empieza a ser despreciado de alguna manera el trabajo rural y se concentra el trabajo en las grandes ciudades, con una característica, o con algunas características fundamentalmente, que vos para producir los mismos bienes y servicios necesitabas mucho menos personal y aún menos infraestructura, bajando el costo laboral, lo cual implicaba desempleo doble, la gente que dejabas afuera y la gente que se venía porque ya no le servía su trabajo, porque hacer algo artesanal salía mucho más caro que hacerlo en serie, y venía a buscar trabajo y no lo conseguía porque no lo tenía ni siquiera el que ya lo tenía antes. Entonces, ya aplicar esa regla de la naturaleza no era tan sencillo. ¿Por qué digo que no era tan sencillo? Porque, a ver, si vos tenés una fila de 1000 tipos, tenés un puesto de trabajo que ofrece una fila de 1000 tipos que buscan trabajo, 1000 personas que buscan trabajo, esto de que negociamos las condiciones y que nos ponemos de común acuerdo y que lo que arreglemos nadie puede decir que está mal porque lo firmamos, no es tan así porque vos tenés una parte que tiene un poquito más de poder que la otra, que es el que te está ofreciendo un puesto de trabajo. Ese, que es el empresario o el empleador, estaba en una situación de superioridad. Entonces vos te sentabas y decías, yo vengo con trabajo, vamos a hablar de las condiciones, sí, tenés que trabajar 20 horas por día, por 150 pesos por mes. Si te embarazás, los días que por algún problema de embarazo no venís, no cobras. Si tenés, el nene lo tenés trabajando porque no te vas a dejar de trabajar aunque estés embarazada. Si te accidentás y te morís, tu familia bien gracias, y vos si perdés un brazo no venís más a trabajar porque no me servís, y se terminó la historia. Y entonces el empleado decía, pero si esto tiene que ser un acuerdo. Hagamos algo que nos convenga a los dos. Mira, a mí lo que me conviene es esto. Y si no, vos no querés, tengo 999 tipos esperando acá que alguno va a querer. Y entonces ya el tema de la oferta y la demanda, de la libre contratación, empezó a no alcanzar. Porque esto generó situaciones de profundos abusos e injusticias. Digamos que cada vez en la avaricia se bajara más el costo laboral y se explotara más el trabajador a costa de concentración de riqueza para un sector y una gran exclusión para otro sector. Y entonces, los derechos individuales que habían sido muy lindos empezaron a ser más que insuficientes. Y acá, digamos, que esto de esto va a hablar, Luca lo va a profundizar y yo simplemente voy a tirar dos líneas. Y siempre aclaro lo mismo, yo doy clase en la escuela católica y cuando hablo de este tema digo, no lo vean desde el punto de vista religioso, no lo trato desde el punto de vista religioso, lo trato desde el punto de vista sociológico, si se quiere. La institución que se levanta frente a esta situación de explotación es la Iglesia, a través de una encíclica, que se llama Rerum Novarum, que después va a hablar Lucas de eso en profundidad, pero en definitiva, a través de esta encíclica, la Iglesia lo que hace es denunciar las injusticias. Y en realidad, cuando uno lee esa encíclica, se lo recomiendo que entren a internet y la chusmeen, uno lee esa encíclica y lee la ley de contrato de trabajo, y la ley de contrato de trabajo prácticamente refleja todos los principios y todas las aspiraciones que esa encíclica tenía de lo que tenía que ser la protección de los derechos del trabajador. Porque en realidad lo que se plantea frente a, digamos, la frase cuestión social, por primera vez en la historia, aparece con esta encíclica. Y aparece planteándose el tema de que, ustedes la ven y van a ver que dice que
no puede ser que se explote a la mujer y a los niños, que tiene que haber un trato diferencial, que no puede ser que el salario sea indigno, que no puede ser que el trabajador no tenga descanso. Y en realidad esto genera un efecto, un impacto muy fuerte en el resto de la comunidad internacional, y entonces empiezan a aparecer lo que se llama constitucionalismo social. Y queda claro, los constitucionalismos sociales recién aparecen en el siglo XX. Si bien aparecen antes algunas leyes aisladas de defensa de accidentes de trabajo y demás, el derecho laboral como derecho social recién aparece en el siglo XX. ¿Y cuál es la diferencia entre un derecho social y un derecho individual? En realidad, cuando hablamos de derechos sociales, acá son derechos donde el Estado interviene para proteger los intereses de un grupo determinado de la sociedad que los considera los ven más vulnerables o más débiles, ¿no? Es decir, por caso los ancianos, que después digamos, él va a hablar del tema de la seguridad social, de las jubilaciones, por caso los trabajadores, porque eran los explotados, por caso las personas con discapacidad, la familia misma, entendida como grupo social que merece una protección. Y entonces acá avanzamos un casillero más. Y acá sí podemos empezar a hablar, con la aparición del artículo 14 de la Constitución, que lo hemos visto en el colegio y demás, el derecho constitucional del trabajo como un derecho protectorio del derecho social del trabajo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice la Constitución? Lo que dice la Constitución ya no dice vos tenés derecho a trabajar, simplemente dice las leyes deben asegurar que condiciones dignas de trabajo, vacaciones pagas, igual remuneración por igual tarea, la posibilidad de agremiarse, de formar asociaciones sindicales, el derecho a huelga, bueno, después el tema de la seguridad social, la protección de la familia. O sea, la Constitución ya tira las bases para que después todas las normas que vengan abajo empiecen a proteger el derecho laboral. Y acá quiero aclarar, digamos, yo sé que me estoy salteando pasos porque voy a ir a los principios del derecho laboral. Quiero aclarar también la importancia de la Constitución del 94. Porque la Constitución del 94 tiene un artículo que es el 75, inciso 22. A ver, hay un artículo que dice de cuáles son las facultades del Congreso. Y dentro de las facultades del Congreso, los diputados y senadores pueden aprobar tratados internacionales. Pero en ese artículo en particular, se establece que hay 15 tratados internacionales de derechos humanos. Vieron que yo dije que la ley más importante de un país es la Constitución, todo el resto viene abajo. Si bien hubo una discusión durante muchos años cuando un Estado, un gobierno firma un tratado internacional con otro gobierno, los tratados internacionales son esas como leyes que se firman entre varios países para que se apliquen entre todos esos países, si esos estaban por arriba o por debajo de la Constitución. En realidad hoy los tratados están por abajo de la Constitución, salvo 15 tratados de derechos humanos que la propia Constitución dice, estos tratados forman parte de la Constitución. Es decir, esos tratados son como si fueran más artículos que tiene la Constitución que protegen los derechos humanos de las personas. Entonces, cuando hablamos de la Constitución Nacional, no hablamos simplemente de los artículos de la Constitución. Hablamos de la Constitución Nacional, del Pacto de San José de Costa Rica, de la Declaración Universal de Derechos Civiles y Políticos, de Derechos Sociales, es decir, hablamos de 15 tratados más. Y en todos esos tratados se habla del derecho al trabajo, de la protección del trabajador, de la protección de la mujer en el trabajo, de la no discriminación, de la libertad sindical. Y digo, es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces, aquí hay que entender algo, todas las leyes que estén por abajo de la Constitución deben respetar lo que dice la Constitución. Y si no la respetan, sean leyes de más abajo, reglamentos, resoluciones, yo voy a la obra social a pedir medicamento, persona con discapacidad, tengo que pedir el medicamento. No, pero no le cubre, no sé, el 40%. Ley de discapacidad, uno tiene la posibilidad de pedir el 100% de cobertura. Ah, pero la reglamentación dice eso, pero la ley dice otra cosa, y los tratados internacionales en cuanto a la calidad de vida y el derecho a la salud dice otra cosa, y están por arriba de una reglamentación. No me lo da, voy a la justicia, ¡pum! La justicia, a través de una acción de amparo, va a hacer que se apliquen las normas superiores. Esto es importante porque al momento de defender derechos, y nosotros estamos permanentemente, ustedes fundamentalmente en el campo de batalla defendiendo derechos, sabemos que contamos hoy con un mayor número de herramientas, como es una Constitución con un montón de tratados internacionales que nos sirven de letra para defender los derechos de los trabajadores con mucho más fuerza que cualquier resolución que nos quieran hacer valer que esté por debajo de esto y que esté en contra de esto. ¿Está? Entonces, digo, esto es importante porque yo, digamos, por ejemplo, acá marqué
La Declaración Americana de Derechos del Hombre habla del derecho a trabajar, del derecho a la formación de sindicatos. Si ustedes van a ver en cada uno, no en todos, porque algunos se refieren a temas muy puntuales, que todos tratan los derechos laborales. Ahora bien, y con esto, digamos, yo no quiero entenderlo más, porque si no tampoco quiero que hable un poquito de seguridad social. Lo que hay que entender es que de esto surge en principio, que inclusive después la misma ley laboral recepta, y que son principios que nosotros tenemos que entender más allá de, obviamente, de cualquier convenio que se aplique, de cualquier normativa. Desde ya hay algo básico, esto, digamos, A, B y C, ¿no? Obviamente un convenio colectivo, por eso no vamos a entrar a hablar de cada uno de los convenios, porque cada convenio es un mundo. ¿Por qué? Porque el convenio es el acuerdo que hace la Asociación Representativa de los Trabajadores y Sindicatos con la Asociación Representativa de los Empleadores. Y los convenios siempre deben mejorar las condiciones de trabajo establecidas por la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, la recomendación siempre es, uno tiene que conocer la ley, tiene que saber lo que dice la Constitución, porque la Constitución se aplica a todo. La Ley de Contrato de Trabajo hay que saberla, ¿por qué? Porque nos vamos a encontrar con un montón de convenios colectivos que establecen un montón de condiciones y derechos para el trabajador que no están en la ley laboral, pero en muchos casos dice se aplica la Ley de Trabajo. En algunos convenios, por ejemplo, fijan algunas licencias nuevas que no están en la Ley de Contrato de Trabajo y dice, pero el resto se aplica a la Ley de Trabajo. Entonces uno tiene que saber cuáles son las que están en la Ley de Contrato de Trabajo. Después vamos a ver derecho y deber y condiciones, ¿no? Pero bueno, esas son, digamos, siempre el convenio tiene que estar abajo del brazo. Digamos, tarea del hogar, siempre el convenio abajo del brazo. Y saber que forma parte de un conjunto que empieza con la Constitución, que nos da herramientas para defendernos. De todo esto, y fundamentalmente de la Constitución, surgen algunos principios que son como reglas o normas del derecho laboral que son importantes porque se aplican al derecho laboral, pero a la vez son los que tienen en cuenta, los que deciden, cuando uno termina yendo a la justicia, inclusive cuando uno va al Ministerio de Trabajo, son los parámetros que se tienen en cuenta para negociar o quienes deciden para decidir. Y digamos, yo lo voy a mencionar, lo voy a dar muy por arriba. Bueno, primero, cuando hablamos de derecho social, que yo les dije, el Estado se mete y dice, al trabajador hay que garantizarle esto es muy sencillo. Son normas que se llaman de orden público. ¿Qué quiere decir que son de orden público? Que las partes no las pueden dejar de lado. Para ir al criollo básico. Si yo digo que el sueldo mínimo vital y móvil es 3.600 pesos, el convenio dice que para la primera categoría inferior el sueldo básico es 6.000 pesos. Primera cuestión, ¿qué sueldo se le debe pagar al trabajador de la actividad esa del sueldo de 6.000 pesos? ¿El del convenio o el sueldo mínimo vital y móvil? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece? El de convenio, siempre el de convenio porque el convenio mejora, ¿no? Ese es el sueldo mínimo vital y móvil. Voy a trabajar, me toma y me dice, mira flaco, yo te tomo, el salario son 7 lucas que está en ese convenio, yo te puedo pagar eso. Va a ser tu primer trabajo, tu primera experiencia, mira, podés comer ahí en el rincón si querés ningún drama, firmamos un sueldo de 3 lucas por mes. ¿Vos estás de acuerdo? Yo necesito el laburo, me viene bien un primer maquito, por ahí es para noviar, 3 lucas por mes. Empieza a pasar el tiempo, y voy y le digo, che, pagame las 6 lucas. No, firmaste 3. No, pero bueno, la realidad es que las normas laborales son de orden público y son irrenunciables. ¿Qué quiere decir? Yo puedo firmar por 3 lucas. Siempre dentro de los 2 años se me canta la gana de reclamar todas las diferencias de sueldo, me la van a tener que pagar. Porque esa cláusula que establece una condición que está por debajo de lo que dice la ley laboral no tiene ningún valor. Se aplica lo que dice la ley. ¿Me querés pagar un sueldo de 10.000? Ni un drama. Todo lo que esté por arriba de lo que dice la ley de los convenios, arreglemos lo que se nos dé la gana. ¿Me querés dar, en vez de 14, 50 días de vacaciones y lo firmamos? Bárbaro. Ahora, yo te firmo que renuncio a las vacaciones para que me pague más. Cuando llega el momento te notifico que me voy a tomar las vacaciones. Y entonces vos vas a la justicia y decís, no, pero acá me firmó. Entonces la tome y yo le pagué el doble. Señor Pito Catalán, usted está firmando algo que está por debajo de lo que es una garantía y un derecho para el trabajador. Entonces la primera cuestión es que es el principio de orden público y de irrenunciabilidad, que los derechos laborales, que no hay que confundirse con la renuncia al trabajo. La renuncia al trabajo es el derecho que tiene el trabajador de decir, yo no quiero trabajar a partir de tal fecha en este lugar y lo comunico sin explicar por qué. Eso nadie lo discute. Lo que quiere decir es que los derechos que están establecidos en la ley y en los convenios colectivos no pueden ser renunciados por el trabajador.
Y si los renuncia, y aunque firme que los renuncia a esos derechos, esa cláusula o esas cláusulas no tienen ningún valor. Y si yo voy a la justicia, o mismo voy a intervenir al Ministerio de Trabajo, lo voy a hacer una inspección y verifica que le están liquidando por un sueldo que se les canta la gana, por un contrato que se les canta la gana, lo van a infraccionar. Porque están actuando por debajo de la norma. Principio elemental a tener en cuenta, porque consultas de estas tienen todos los días. Siempre que, no, bueno, pero yo arreglé así, este adicional no me lo paga porque me sirve. No, viejo, es decir, tened claro, a veces, yo quizá voy a decir una cosa incorrecta, gremial o políticamente. Vieron que las necesidades tienen caras de hereje muchas veces, ¿no? También nosotros, yo cuando digo nosotros como gremio, yo me siento parte de los gremios, digamos, no me considero un profesional, muchas veces me considero un laburante con un título más, pero nada más que eso. A veces también uno sabe hasta dónde ir, porque por ahí es muy fuerte, por ahí se queda gente en la calle y bueno, y a veces inclusive nuestra propia intervención genera alguna rispidez de la gente con la que intervenimos. Lo que no podemos nunca es claudicar los derechos, o sea, a ver, lo que uno se puede dar es procesos. Vos encontrás que acá hay un despelote y podés darte un proceso de regularización, lo que no podés es claudicar los derechos. Pero el proceso te lo das no porque le das una ventaja al otro, te lo das para que no se perjudique ningún compañero y pueda estar regularizado. ¿Está? Pero lo real es que no se puede firmar nada que esté por debajo de lo que dice la ley. Y si se firma, no vale. ¿Está? Ese es uno. El otro es el principio de protección, que siempre, en caso de duda, y esto se aplica mucho en la justicia, dos testigos dicen que trabajó y dos testigos dicen que no trabajó, un tipo en negro, ante la duda del juez, tiene que resolver a favor del empleado. Y usted me dirá, bueno, pero eso es un tema para la justicia. No, pero es un tema importante para los delegados, porque cuando un compañero viene a hacer un planteo, el hecho que ese compañero tenga testigos que estén dispuestos a bancar la parada en cuanto a lo que es su realidad laboral, porque esto también es otro principio, es espectacular, porque vos sabés que ya corres con el caballo del comisario, porque estás aportando elementos a la justicia que te van a servir para que ese compañero pueda ganar el juicio y llegar a un buen acuerdo. ¿Está? El otro principio es el que se llama de primacía de la realidad. Digamos, en casi todos los ámbitos se está viendo, ¿no? El tema, el famoso, ¿qué principio de primacía de la realidad? En laboral, los papeles no sirven para nada si la realidad demuestra otra cosa. Que esto es maravilloso. Maravilloso, y esto hay que transmitirlo a los compañeros, porque mucha gente no lo sabe. Mucha gente no lo sabe. ¿Qué es esto? A ver, el famoso, me pasa, a mí yo lo veo mucho en el ámbito gráfico. En el ámbito gráfico ustedes saben hoy que vos abrís la puerta de un garage y ahí pones una computadora, una máquina de pletar y te armaste una gráfica, ¿no? Y entonces arma una gráfica, la habilita, porque se habilita, y contratan a Pedro, y a Pedro y a Juan. A Juan lo ponen, lo blanquean, lo registran como corresponde, con y a Pedro le dicen, mira, sacate un monotributo. Y vos digamos, porque vos vas a ser monotributista, no vas a ser empleado mío, vas a ser monotributista, y todos los meses me facturás. Ahora el tipo todos los meses, para el único que le factura es a ese. Le factura todos los meses la misma guita, cumple un horario, recibe órdenes, y, digamos, muy independiente no es ese muchacho. La realidad es que el tipo es un trabajador y que hay lo que se llama una relación de empleo encubierta. Lo que se dice más claramente, un fraude a la ley laboral. Entonces, hoy ya, digamos, hay innumerable cantidad de fallos que dicen, no señor, es más, aunque uno facture para varios, cuando uno demuestra que hay una regularidad de facturación para una misma persona y que se cumple un horario y que se recibe directivas, como si fuera cualquier trabajador hijo de buen vecino, eso es una relación de empleo. Y los papeles no tienen ningún valor. Y la justicia lo da de baja. Yo puedo firmar 4 horas de trabajo y laburo 8. Entonces el empleador va y dice, acá está el mismo trabajador, firmó que trabajaba 4. Sí, pero con los testigos demostró que trabajaba 4 horas más. ¿Qué vale? ¿El recibo o la realidad? Vale la realidad. Entonces ese es otro principio del derecho laboral que hay que tener en cuenta. El otro principio es el llamado de continuidad. No me voy a extender mucho más si tiene un poquito de... el otro principio es el de continuidad. Hay dos, continuidad y buena fe, que el de continuidad dice que siempre ante la duda hay que estar a que la relación de empleo tiene que continuar. Que el contrato de trabajo es lo que se llama por tiempo indeterminado. Por eso, ustedes no lo aviven a los empleadores, no lo aviven,
Si los empleadores van a usar otra modalidad de trabajo, no sé, eventual, por temporada, tienen que hacerle firmar los contratos a los trabajadores y obviamente que eso refleje la realidad. No que le hagan firmar un contrato por temporada y el tipo sigue laburando todo el año, porque ahí, principio primacía de la realidad, si yo demuestro que seguir todo el año, soy trabajador por tiempo indeterminado y no trabajador de temporada. Pero digo, si no hay nada firmado y ante la duda, siempre el trabajador es por tiempo indeterminado. Entonces, el que se tiene que preocupar por eso no somos nosotros, son los empleadores por tener los papeles en regla. Nosotros vamos a la médula siempre. Donde no están los papeles claros, viejos de trabajadores permanentes y corresponderán las indemnizaciones llegado el caso, sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Tocaste un buen tema. Sí. ¿Qué pasa cuando tengo un empleado que firma contrato por 90 días? Pasan los 90 días y pasa a ser empleado eventual, por ende lo llaman cuando no quieren no lo llaman. Pero, ¿qué pasa cuando en el convenio hay un artículo que habla de que para pedir la efectivización tiene que superar los 180 días bueno, de trabajo? No, sí, eso es una norma eventual, después lo vamos a ver. La posibilidad de eventual está dada. También hay que ver la naturaleza de la eventualidad, porque a veces se usa la figura eventual para situaciones que no son eventuales. Porque el eventual es para cubrir lugares que quedaron descubiertos transitoriamente o para exigencias extraordinarias. Cuando vos lees el trabajo eventual, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Vos no le podés pedir a una librería que en marzo, a la gente que toma de refuerzo en marzo la tenga todo el año, porque vos tenés cuando empiezan las clases un sobretrabajo tremendo y eso después te bajó muchísimo. Entonces posiblemente esa gente la tome eventual como un contrato eventual y esté bien tomada como eventual. Ahora, si vos tomás a una persona para hacer el trabajo que cotidianamente se hace y no responde a exigencias extraordinarias, ahí ya tenés un punto de discusión. Es vidrioso porque empiezan a correr los plazos. Cuando se vencen esos plazos, por más que vos lo sigas encuadrando como lo encuadres, el trabajador siempre va a tener la posibilidad de pedir que se lo regularice. Y si no, yo te digo, la verdad que muchas veces lo que uno le dice, mirá, seguí trabajando así, total ya están hasta las manos. El empleador principal y la empresa de servicios eventuales. Por ahí se mandaba un telegrama, viste que un telegrama es quilombo. Perdón que lo diga así, cuando se siente un tipo delante tuyo, vos tenés toda la herramienta para llenarle la cabeza y hacerle mandar un telegrama o una carta de documento. Un telegrama, ¿no? Entonces, pero vos sabés que cuando le hiciste mandar la carta de documento, ese tipo posiblemente se queda en la calle y vos tenés un juicio donde podés ganar el día de mañana el 20% de honorario. Y esto es poner la carreta delante del caballo. Lo que creo yo debe pensar una persona que asiste o asesora a alguien es primero en el bolsillo del compañero y después en los intereses particulares, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Si vos sabés que si se superó el plazo, por más que lo encuadren como se le dé la gana, si el convenio habla de un plazo determinado, hay que esperar que se venzan esos plazos. Siempre en ese caso con lo que el convenio diga. Sí, lo que pasa es que el convenio, igual si vos ves la... Yo te demuestro que después de la temporada tuviste, en vez de 180, tuviste 170 días. Sí, lo que pasa, bueno, pero hay que ver cómo computar los plazos y cómo se computa la temporada. ¿Me entendés? Porque vos decís el plazo de 30 días, pero si hubo continuidad, ese plazo de 30 días pasó a ser una relación de empleo continuado. Bueno, a eso me refiero. ¿Me explico? Entonces ahí... Yo conozco varios casos particulares claro, que he tenido, que después de la temporada siguen continuo, sí, como eventual. Pero lo disfrazan bajo una relación eventual. Claro, sí. En vez de no llegan nunca llegan a los 180 días. Claro, llegan a a los 179. Lo que pasa es sí. Tendría que darle por ahí un encuadre a través del ministerio. Lo que pasa es que es guerra. Sí, vos sabés cómo termina. O la justicia que hay que decir. El tipo te va a cortar el contrato. Sí. Te la van a hacer efectivizar, te va a decir, andate. Te paga y te vas. Sí, claro. Y más cuando es un empleador que tiene la posibilidad de pagarte. Y como dice él, por ahí es preferible preservar la fuente de trabajo y decirle, mira, si conseguís otra cosa, que yo muchas veces lo digo, no hundamos un barco hasta tener otro a flote. Viene un tipo y me dice, mira, me voy a ir del laburo y le voy a mandar, sabe que él tiene ganada la cosa, porque le mandó el telegrama y te tiene todo fuera de regla. Entonces decís, no, es preferible seguir laburando acá, fíjate si conseguís algo más hoy, que como estamos en esta situación del país, si conseguís otro laburo, porque si hundís un barco y no tenés con qué seguir manteniendo, el tipo te va a jugar, encima juegan con el hecho de que vos tenés necesidades. ¿Y qué hacen el tipo? Te ofrecen una plata. Y después otra cuestión vos terminás negociando, porque el juicio es a largo plazo. Y después otra cuestión que hoy tampoco la tenés tan atada en los tribunales de Mar del Plata, porque ustedes saben que hay 4 tribunales. Y no voy a abrir juicio de valor porque no corresponde, pero uno sabe que puede ser Pato Gallareta. Esto es así también, ¿eh? Y digo por qué, depende del criterio del juez, porque pueden tener distintos criterios, porque es interpretación de la ley, cada uno la puede interpretar de una manera distinta. Entonces, bueno,
de todas maneras hay que tener en cuenta el derecho, ¿por qué? Porque porque vos te vas a encontrar con gente que está determinada a batallar y hay que acompañarla en la batalla, digamos, ¿no? Esto va a ser así. Así que bueno, esto tenerlo en cuenta también, el tema de la continuidad, y el tema de la buena fe. Una pregunta, en el caso nosotros los gastronómicos, viste, los fines de semana largos, Sí. se refuerza con gente, ¿no? Sí. Si a un personal lo llaman un fin de semana largo, al otro fin de semana largo, ¿lo tienen que volver a llamar o si quieren no lo llaman y contrato otro y se me encanta? Yo no conozco el convenio, él lo conoce mejor que yo, pero lo que se da cuando te empiezan a llamar fines de semana alternado y que un poco está a discreción del empleador, porque lo que no hay que olvidar nunca de movida es que el que organiza, coordina y controla el desarrollo de la actividad es el empleador. Lo que ha habido, por lo menos en la justicia, es entender esa relación como trabajo indeterminado permanente, pero de prestación discontinua. Es decir, ¿qué quiere decir discontinua? Que en realidad no está pautado en términos de que vos vas a ir todos los días a trabajar, o todos los fines de semana a trabajar, o todo el tiempo a trabajar. Y está aceptado así por los mismos fallos de los jueces. Sí. Te digo porque digamos, me ha tocado trabajar en alguno de estos temas y con que no se han querido arreglar y han llegado a sentencia. Y el criterio de la justicia, ha sido favorable, gracias a Dios, pero el criterio de la justicia es empleo, digamos, permanente, pero de prestación discontinua. ¿Qué quiere decir? Que vos no estás de manera continuada prestando el servicio. No sé si ese es el... No, sí, y aparte en el convenio tenés el extra, claro, que es el que va a ir una vez, claro, dos, y se liquida en el momento, o el eventual. Pero Nosotros tenemos el 8.2, que es el que va garantizado los 8 días del mes. A mí me llamaron el 12 de octubre y después al otro fin de semana me tiene que llamar al mío, puede agarrar y llama a otro, y a mí no me llama más. Depende, o sea, si depende de qué te encuadró. Si te estás como extra, no. Claro. Quiero que puedes llamar extra que quieras. Ahora, si estás en 8.2 y tenés compañero 8.2, vos sabés que el 8.2 son 8 días garantizados. 8 días. No te tomó los 8 días, te tiene que pagar los 8 días. Te puede tomar más días, si quiere. No te tiene que exceder, te puede tomar 25 días ese mes. Pero no se puede pasar de 180 días al año, pues se te tiene con efectivo. También es, como dijo, es la costumbre de la actividad. Después tiene que tener en cuenta las costumbres de la actividad y el lugar donde se da. Mar del Plata de temporada. Tal cual, pero no mismo sabemos. Es la característica, digamos, de la ciudad. El otro, y ya digamos, cuando terminamos los principios, vamos al tema social, es el de buena fe. Que el de buena fe es que supuestamente, este es un principio recíproco, obviamente, es decir, la relación entre empleador y empleado tiene que ser de buena fe, cada uno cumplir con sus deberes y obligaciones. Y yo siempre digo, atento a las antenas cuando uno empieza a ver algunos gestos de mala fe. De mala fe uno se da cuenta cuando, digamos, desde la cara, la forma que te empiezan a tratar, hay muchos indicios de mala fe, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, digamos, ¿qué es de buena fe? Yo les pongo un ejemplo. Me enfermo en un colegio donde doy clase, llamo, me enfermé, a veces no me piden ni el certificado. Primero porque no falto todos los días, saben que si falté porque algo me pasó. Y segundo porque tienen buena fe. Por ahí yo el día que voy lo llevo, lo pusieron en el legajo, no me quedó ninguna copia ni nada. Ahora, llamo. Así no te das problema. Me reintegro. Llega a fin de mes, presenté el certificado, perdí el presentismo, o me descontaron las inasistencias. No, yo me hice que estaba enfermo, a mí no me presentaste nada. Te traje el certificado, te lo trajo mi señora, a mí no me dejaste nada. Entonces, eso es mala fe. No pasa siempre, porque te quieren complicar la vida, empiezan con esta... Entonces, cuando hay buena relación, hay un montón de cosas que están dadas y que no necesitan ni suscribirse ni nada por el estilo. Cuando uno ve, o que la firma es muy estructurada, documentemos todo se documenta. Llevo el certificado médico, Saco fotocopia. fotocopia, me firmás la copia y me pones el sello. No me lo querés hacer, te mando un telegrama donde te digo que hago uso de licencia por tal motivo y te escribo textual lo que dice el certificado con el nombre del médico y la matrícula del médico que lo firmó. Entonces vos no podés decir, sí. ¿Qué tiene que ser? ¿Firma y sello o con las firmas basta? Mirá, cuanto más algunas en el lugar no tienen sello. O sea, porque esto, a ver, yo trabajo en una oficinita de 2 personas y por ahí el empleador no tiene un sello con el nombre, con que me ponga, que sea un dependiente que firma, aclare y ponga la fecha, porque acuérdense que los actos de los dependientes obligan a los patrones. Es decir, cuando ustedes mismos reciben algo, el nombre de la empresa, llega un telegrama y abre Juan Pérez, que es el empleado, y lo recibe, lo está recibiendo el nombre de la empresa. Entonces, lo que sí tienen que tomar el recaudo de que se sepa quién lo firmó,
Porque si mañana se entra en un planteo judicial, uno lo primero que hace es pedir. Obviamente, se ofrece una pericia si niegan esa firma para que se corrobore si la firmó esa persona, pero a veces se hace un pedido de la pericia contable que se compulsen los libros y el registro y si la fulana de tal, que es la que figura como que firmó, es empleada en ese momento, la empleada, con qué cargo y demás, y ya está, se comprueba que el que firmó estaba autorizado para firmar. Entonces siempre tomar el recaudo de que uno lo pueda identificar, porque por ahí uno dice, bueno, me lo firmó un garabato, después me olvido, pasa el tiempo, tengo un problema, y cuando voy a agarrar digo, ¿quién me lo firmó? No me acuerdo, y ahí está el nombrete porque no tiene identificado, o lo mismo que no les pone la fecha. Entonces esas cositas, ¿no? Hay que tenerlas en cuenta. Te voy a agregar algo. Sí. Hoy tenemos unos medios mejores de prueba. Está el celular, pero está el grabador y lo filmás mientras lo recibes. No es un medio de prueba común porque es algo nuevo, pero si lo tenés, filmás y si te dice que estás haciendo, nada, está mirando el celular. Lo estás filmando que te está recibiendo y te quedó, guárdatelo. Es una manera más. Obviamente que la lógica es con el papel, pero si vos tenés mucha duda, llegate un testigo. Si tenés a alguien que te pueda que no sea familiar. Esto, por ejemplo, cuando... Te acompaña a alguien, más sobre todo en un lugar donde sabés que la cosa está de punta. Esto generalmente, ¿sabes cuando pasa? Cuando te dicen, mira, vos no vengas más a trabajar. Mándame el telegrama, no vengas más. Bueno, a ver, esto es muy sencillo. Si no te mandan la carta de documento o el telegrama de despido y vos te vas, estás haciendo abandono, te pueden mandar un ello diciendo, usted falta, venga. Igual con el abandono siempre tengan en claro que esto es bueno tenerlo en cuenta, que para que ustedes lo puedan considerar el abandono de trabajo te tienen que intimar y dar por lo menos 48 horas para reintegrar. Algunos te ponen 24, pero la ley de contrato de trabajo dice que en general el plazo prudencial es 48 horas. Te tienen que intimar, o sea, no te pueden considerar de uno en abandono, con lo cual es una picardía que la pueden hacer hasta por ahí nomás porque donde te llega vos volvés. Pero ¿qué pasa? Vos sabés que vas a volver y te van a volver a decir, andate a tu casa. Entonces ahí es donde hay que hacer esto que dice él, es decir, voy con un testigo, yo siempre digo lo mismo, o sea, un testigo que no sea un amigo, o sea, ¿por qué? Que no vaya un testigo a decir yo soy amigo íntimo de él, porque un testigo amigo no sirve. El vecino, el conocido, el que sabe que vos trabajas ahí, sí. En el caso, ponele que te eche, como decimos de palabra, y no te manden el telegrama. Y no te mandan el telegrama, vos volvés al otro día a querer presentarte a trabajar, ¿qué haces? No, telegrama. No, negativa de tareas. Un telegrama de negativa de tareas. Claro, vos ahí tenés que mandar un telegrama diciendo, ante negativa de tarea o despido verbal, le pido que en 48 horas me aclare su situación y si no me considero despedido por su culpa. Si en las 48 horas no te aclara, ¿qué puede pasar? Que te conteste y diga, yo nunca le negué tarea, preséntese, que es lo más complicado, porque vos sabés que te va a volver a negar. Entonces ahí es donde vos tenés que ir con alguien, con testigos, o de alguna manera documentar. A mí me ha tocado en algunos casos lograr, pero como no es tan fácil ahora, en una época vos por ahí podías enganchar al ir con el inspector del Ministerio de Trabajo y que la negativa se produzca, porque a veces tienen un tan mal manejo de la normativa laboral que se mandan la macana delante de hasta de una autoridad pública. Y entonces queda en el acta registrado, chao, marchaste preso, fui y me consideré despedido el otro día. Sí, igualmente, ¿está? yo creo que depende, bueno, no sé, por ahí en camionero se da que las empresas más o menos que están bien te tienen en regla porque saben que eso el gremio es un gremio que va y aplica, digamos. Entonces por ahí se da que sea más difícil encuadrarle alguna causal como para considerarte despedido. En el nuestro, en el gastronómico, es más factible que la mayoría de la gente le tengan fuera de no estar por horario completo, que lo tengan mal encuadrado de categoría. Nosotros tenemos distintas categorías, entonces no le están pagando lo que sea. Una de las causas que también uno por ahí no la tiene muy en cuenta, pero que la pueden tener en cuenta a la hora de considerar cuál es una de las causales para considerarme despedido, que no te hayan hecho los aportes, justamente los aportes provisionales, viste que uno pone las cartas que entreguen las certificaciones y los aportes hechos. Es una causal. Sí. Hoy, o sea, es otra de las tantas. Entonces en el caso ese, llega la persona, el camionero, y le dice, mirá, no venga, andate. Ahora eso que dijiste de los aportes. Sí, ahora voy a ir bien otro. Entonces, vos le decís al tipo, bueno, viene a verte a vos al gremio, que viene con este problema, le decís, bueno, mirá, le mandás el telegrama ante negativa de tarea, aclare situación laboral. Si vos encontrás que el tipo tiene alguna causal como para considerarlo despedido, lo agregás en el telegrama. Que está fuera de convenio, que no está bien categorizado, que en realidad... ¿Por qué? Porque si él te lo niega, y te va a decir, preséntese, pero si te lo niega, ya le considerás despedido. Exactamente.
Porque ya estás en la guerra, entonces te consideras despedido y hay que causar. Y lo que... la injuria grave y ya vas a negociar. Y lo que está pasando, digamos, lo que yo estoy viendo, porque uno percibe que se está dando una situación de crisis, esto es matemático, cuando los muchachos empiezan a aplicarse sanciones por cosas vidriosas que no son para sancionar, cuando que está viendo que esto también es falta quizás de conocimiento de la norma laboral de quienes asesoran a los empleadores o una mera estrategia para patear la pelota para adelante. Lo vamos a ver en extinción del contrato de trabajo, pero por ejemplo que le ponen, no sé, le aplico, vamos a una suspensión, vamos a un despido, le aplico una suspensión por una falta grave cometida por usted. Poner eso y poner nada de lo mismo. Porque cuando vos vas a aplicarle algo al trabajador, tenés que poner fundamento de modo, tiempo, circunstancia y lugar para que el trabajador pueda hacer un descargo y defenderse. Y aparte lo tenés que probar. Exactamente. Exactamente. La carga la prueba. Si esto pasa con un despido, ese despido, después yo voy a la justicia a demostrar que es un despido sin causa, porque al no darme la herramienta de la posibilidad de la defensa, es un despido vago. ¿Por qué vago? Porque no es puntilloso ni concreto en cuál es el motivo por el cual vos... ¿Por qué lo hacen? Porque de esa manera dicen, bueno, lo despido por una falta grave cometida por ustedes obedeciendo una orden. Y con eso saben que vos lo vas a ganar, pero tenés que ir a la justicia si no lo arreglaste el Ministerio de Trabajo y por ahí se va una indemnización para unos años para adelante. Pero bueno saber que el trabajador tiene una gran herramienta porque ese despido no está bien hecho. Bueno, yo voy a cortar un poquito acá y le vamos a dar paso al tema previsional. Bueno, vaya a casar. Yo no voy a hablar de la historia del derecho previsional, me voy a poner a indagar mucho, les voy a contar un poquito, un cuento, digamos, de qué es el derecho previsional y más o menos de dónde nace y cuál fue el objetivo. Hablando de los derechos sociales del trabajador, en una evolución posterior, digamos, primero se arreglaron con los convenios, el tema de las cargas, digamos, de los horarios de trabajo, los beneficios para las mujeres embarazadas, para que no trabajen los chicos, todo lo que habló acá el compañero. Vino una evolución que decía, bueno, ¿qué hacemos cuando la gente ya el físico no le da para que puedan seguir viviendo sin trabajar? Entonces nace lo que sería la seguridad social, que en principio la seguridad social original era lo previsional, que era la jubilación, para una etapa de pasividad. Cuando nace, ¿cuál era? Decir, bueno, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos solidario. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener una pirámide donde la masa activa trabajadora va a sostener a la masa pasiva. Olvidémonos de que abajo también hay masa pasiva, porque los chicos son pasivos, ¿no? Los que no trabajan. Entonces, en esta masa activa, que vamos a hacer que hagan un aporte, vamos a sostener esta masa pasiva, que es más chica, en una edad determinada. Se hacen cálculos, habrán hecho un cálculo con algún actuario, se habrán hecho estadísticas, y se determina, en principio, que las mujeres a los 55 y los hombres a los 60. Entonces, llegado a cumplir, acá en Argentina estaban los 30 años de aporte y te jubilás. En algunas actividades de privilegio, o digamos de tareas de riesgo, de insalubres, después se estableció distintas pautas para que no sea la misma cantidad de años de aporte por el tipo de tarea realizada. Entonces, vos tenés acá que en el año más o menos 50 tenía 7 activos a un pasivo. Obviamente activos hablamos de las personas que aportaban, ¿no? Porque hoy debemos tener 4 activos, pero aportan 2 y 2 sí. Entonces, vos te encontrabas que las mujeres se jubilaban a los 55 y los hombres se jubilaban a los 60. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la probabilidad de vida que tenían, o la esperanza de vida? Y el hombre era 65 años de promedio en Argentina, hablo de Argentina, pero digamos, en el mundo era medio parecido, y las mujeres por ejemplo eran 68, porque siempre viven más que los hombres. Entonces, ¿cuál era la idea? El sistema previsional estaba pautado para los últimos 10 años de vida, de pasividad, ¿no? Entonces, bueno, la evolución hizo que esto se mantuviera durante, pongámosle, 25 años, 30 años. Más o menos el sistema funcionaba. Las cajas previsionales acumulaban, hubo distintos tipos, hubo caja, el ANSES nació en el 94, antes estaban las cajas. Entonces vos hacías el aporte a la caja, estaba el autónomo y el de relación de dependencia. El autónomo es el empleador y el de la relación de dependencia es el empleador. Bueno, ¿cuál era el cálculo que se estimaba cuando llegabas a la edad jubilatoria? Hasta la ley anterior a la 2441, que es la que nace en el 93, cuando aparece el ANSES, se calculaba sobre tus últimos 30 años aportados, hay una tabla matemática que se decía, a vos te corresponde, supongamos, el 70% de lo que vos pusiste en actividad de aporte en promedio de los 30 años.
En el autónomo es más complejo, como acá no somos autónomos, no me voy a poner a explicar. Bueno, ¿qué pasó con esto? Nunca te dio ese famoso 82% móvil. Salvo ciertos casos específicos, en algunos casos se paga el 82% móvil, que todo el mundo lo que tiene en la cabeza es la jubilación, el 82% móvil, hago el aporte, no hago el aporte. Nadie le daba bola, porque nadie sabía del derecho previsional. Vos ibas a trabajar, a vos te daban el papelito, no había computación, entonces vos te creías que cuando ibas a llegar a viejo ibas a tener la jubilación. Claro, pero vos tenías que cumplir los 30 años de tabla. Llegaste a presentar tus papeles, no, tenés 20. Uy, no me puedo jubilar. Hasta que empezaron a inventar las moratorias. Con las moratorias que hicieron, suplieron lo que debería haber hecho el Estado, que era el control de esos empleadores que hicieron los aportes. Entonces, te completo los años que te faltan, como no tengo manera de probar cuánto era tu sueldo, te doy una jubilación mínima y por lo menos te jubilé. Las cajas previsionales se usaron para hacer política, se vaciaron, fueron mal administradas, la gente no se interiorizaba, no le interesaba y no sabía. No era porque era bruta o porque era ignorante, no se sabía. Nadie sabía, ni el profesional ni el no profesional. No había una idea concreta de que uno va a llegar a viejo, la gente, uno creo que tampoco todos nos creemos medio inmortales, digo, no, tengo 40, me gano 20 lucas, me la llevo al bolsillo, total, el aporte ya va a llegar, cuando llegue la jubilación es una porquería, bueno. Hoy por hoy, el cambio, que es lo que yo planteo gremialmente, ¿no? Yo lo planteo desde la Secretaría Gremial nuestra, está en ver que esto cambió y esto se transformó en esto. ¿No? Hoy la pirámide no es más pirámide, porque hoy la seguridad social atiende a los jubilados, a los que no trabajan, a los chicos, a los estudiantes. Entonces, este medio, que es el activo, tiene que mantener a estos y a estos. Entonces, lo que recauda esto jamás va a dar, aunque haya una ley que establezca que hoy son los últimos 10 años de aporte lo que se establece de promedio, no te va a permitir que tu jubilación sea esta, ni el 80, nada, va a ser el 55% de lo que vos aportabas los últimos 10 años. Y guarda con que no hayas tenido un periodo de vacío y completaste los 30 con algo para atrás, o tuviste que comprar una moratoria, tu jubilación va a ser malísima. Entonces, ¿cuál es lo que hay? ¿Qué es lo que yo planteo que quiero transmitirles a ustedes en cuanto a lo previsional? Yo no les voy a venir acá a explicar, mira, el camionero se jubila con 55 años y 25 años de actividad. No te vengo a contar cuál es el de 30 años y yo lo que le vengo a plantear es, muchachos, miren, yo sé que la gente, hoy mucha gente joven, le está empezando a prestar atención, pero no le presta atención a la gente. Y hoy estamos con que va a haber 500.000 jubilados más a través de una moratoria. Bienvenido sea porque esas personas, si no, quedan fuera del sistema. Pero lo que yo digo es que hay que concientizar a través de las secretarías gremiales. Primero y principal es ¿a qué? Que para poder obtener una mejor jubilación, como la ley hoy establece que son los últimos 10, teniendo ustedes la posibilidad del sistema como gremio de saber cuáles son esos que están empezando a entrar en esa década de los últimos 10, tratar de llamarlos y de paso ver cómo, ya empezar a estudiar cómo tienen su carpeta de jubilación, porque ahí está todo el sistema. O sea que del 94 para acá aparece todo, lo que hay que completar es el 94 para atrás. Y a medida que avancemos con los años, gente como nosotros vamos a tener los 30 en el sistema. Pero ¿qué pasa? Está bueno que ustedes puedan, a través de esta secretaría, hacer un estudio de cuáles son los que están en condiciones de jubilarse en la próxima década, en los próximos 15 años. Empezar a verlo desde hoy. ¿Para qué? Para ayudar a este compañero a que llegue a los 55 años en el caso de los camioneros, bueno, 65 las mujeres, 60 los varones, 65 los varones gastronómicos y 60 las mujeres. ¿Para qué? Para que cuando llegue la edad jubilatoria, si ese tipo trabaja en una empresa que está bien y no lo tienen bien, digamos, la empresa está bien, pero no lo tienen media jornada, le están pagando en negro, concientizar lo que le conviene, tener todo en blanco. Y ustedes como gremio, como pueden ejercer esa presión a esa empresa y decirle, mira, yo te permito que a este que tiene 20 años le pagues algo en negro, pero a este que tiene los 40, 42, 43, 44, que ya está entrando en la etapa, pagale todo en blanco. Y a tu compañero enseñarle y decirle, mira, te vas a llevar una moneda menos, porque vos en negro te la llevas toda. Pero vos esto me lo vas a agradecer cuando llegues a los 55 años, tengas la carpeta completa y te hagan el promedio de tus últimos 10 y tus jubilaciones, si vos ganabas 12 lucas, sea de 7 y no de 4,5. ¿Se entiende? Voy a esto.
Las mujeres, bueno, voy a decir un par de cosas. Las mujeres, si se quieren jubilar a los 65, pueden jubilarse. La gente te manda el telegrama y te dice jubílese. La mujer dice yo me igualo al hombre, opto por seguir trabajando hasta los 65. Una cosa que les quiero decir para que tengan en cuenta. Vamos a otro tema. ¿Qué planteo hago yo respecto a esto, a lo previsional gremial? Si ustedes logran a través de esa secretaría gremial o una secretaría profesional empezar a controlar esto, les va a beneficiar al gremio, porque va a haber un caudal de gente entre los 45 y 55 en el caso de ustedes, y los 50 y los 65, porque no conozco camioneros, por eso les pregunto, camioneros es hombre, ¿no? Bueno, por eso, pero como no conozco, no sé cómo será, yo supongo que las mujeres es 55 también. Bueno. Yo, está bien. No, está bien. Yo lo que digo. No, por eso están los choferes ahí. Choferes nomás. Claro, son choferes. Los demás los claro, porque ustedes tienen otras actividades dentro de camioneros, está bien, tenés razón. Yo hablo de camioneros choferes porque hablo de la privilegio. También están los que se cuidan en 52, ese tipo de choferes. 17 ramas. Por eso, no, por eso. Como no estoy en el gremio, ustedes hablan. No tenemos tanto problema de negro, de lo que es arreglado negro, si parte del sueldo son diarios. No le tienen aporte. Claro. Esa es la realidad. ¿Cómo planteo yo la corrección a futuro de esto? Nosotros tenemos sistemas previsionales. El sistema previsional que tenemos nosotros es el de reparto. Hasta que agarraron la caja de necesidad, que yo no estaba de acuerdo con la FJP porque no estaban bien administradas, pero hasta que agarraron la caja de necesidad, porque fue un manotazo de caja, se quedaron con la FJP y pasaron todo al Estado. Ahí demostraron que las cajas son para meterse la mano en el bolsillo. Entonces, ese es el sistema privado. Lo que hoy dice la Organización Mundial de Comercio y lo que es la OCDE, que es el Desarrollo Económico Mundial, establecen de que acá a futuro en el mundo va a pasar que la capacidad pasiva del mundo, no solamente Argentina, bueno, Japón. Japón dice que para el año 2040 va a tener un activo por un pasivo. Entonces, ¿qué carga te voy a tener que poner a vos para aguantar al pasivo? Entonces, lo que hay que planificar a futuro, que ya es gremialmente, creo que ustedes, el camionero lo tienen, lo están viendo, son las cajas complementarias de los gremios. Las cajas privadas de los sectores profesionales, porque antes vos podías tener dos jubilaciones. Después, cuando vino Caballo, sacó la posibilidad de tener dos jubilaciones, porque tenías la caja privada y tenías autónomo y tenías aporte, te jubilabas por las dos. Si vos tenías los 30 años de cada lado, te correspondía. Ahora no, eres una sola, entonces vos por ANSE vas a tener una sola jubilación. Pero vos podés tener la complementaria. Entonces yo digo, si la ecuación es últimos 15 años, hacemos esto en los gremios. Nosotros vamos a buscar al afiliado que esté por llegar a jubilar la edad, empieza a llegar a la edad de jubilarse y lo vamos a tratar de acomodar en el aporte. Pero aparte tenemos la caja complementaria, que las personas vienen todas aportando un porcentaje. Obviamente que las cajas complementarias las van a tener que administrar ustedes, muchachos. Así que si no se cuidan ustedes mismos sus aportes, después el problema va a ser de ustedes. Las cajas complementarias gremiales que hay funcionan bien. Tenés aduana, tenés la de obra sanitaria de la Nación, que es de Buenos Aires, tenés la de la Federación de la Luz y Fuerza, y después hay algunas más que por ahí me olvido. Y ahora están empezando algunos gremios a darle cierta importancia. Entonces yo digo, llegar a una edad jubilatoria donde la persona se va a jubilar con todo esto que les digo, el control, con un 80% por lo menos de lo que ganaba en la mano. Ahora tengo una pregunta. Me parece bárbaro lo de la caja complementaria para ayudar a la jubilación el día de mañana. Pero no nos olvidemos que estos tipos les tienen que pagar el 82%. Es decir, está todo bárbaro. No, pero bueno, ahí vamos a discutir. El 82% es una ley que no era el 82%. Vamos a empezar por ahí. No existe el 82%. No existe, no hay sistema que lo aguante. Tendrías que pagar de aporte el 50%. O sea, tu sueldo para el 82% móvil, dame el 50% cuando llegues a viejo yo te doy el 82% móvil. La realidad es que las cajas complementarias serían una buena medida de hacerlo, pero no que lo maneje la plata solamente el sindicato, sino que hoy, habiendo tantos sistemas de internet, hay que educar al soberano. O sea que hay que educar a la gente en materia económica. Vos tenés que saber que la plata tuya en la caja se puede invertir en dólares, en acciones, en propiedades, en inmuebles, en inversiones a futuro de tecnología eólica, tecnología de... ¿Por qué? Porque es la mejor manera de que vos controles desde... Hoy tenés todo en el celular, por eso digo... Algo parecido a los seguros de retiro. Sí, no, pero yo lo que planteo es que sea de uno. Porque el seguro de retiro lo maneja una compañía de seguro. Se fundió y andar reclamando con Toto. Yo digo, esto es el gremio.
soy yo, sos vos, somos todos. Entonces, vos vas a ir a la caja complementaria y vas a tener una cuentita. Y vas a saber, y vos vas a tener la posibilidad de decir, che, mirá, yo tengo tanta platita en la caja mía. Y no te van a cobrar el 1,5, porque el gremio no te va a cobrar el 1,5 anual, aunque no la mueva la plata. ¿Qué es lo que hacía la FJP? Te cobraba comisión aunque no moviera la plata. Entonces vos tenías 10.000 pesos, al año siguiente tenías 8.000. Ahora te puede cobrar el que maneje la guita de la caja complementaria cuando hace un movimiento, pero que vos le dijiste, mirá, nosotros somos, te doy opciones, porque hay maneras hoy, hay tantas cosas para hacerlo. Te digo, bueno, somos 100.000 afiliados, cada uno tiene un peso. Entonces hay 10.000 que decimos, che, mirá, me gustaría ponerla acá la plata. Bueno, listo, estos 10.000 ponen la plata acá. Le dan opciones, no te voy a decir hacer lo que quieras, ¿verdad? Hay maneras de complementar. Esa caja complementaria te puede permitir a vos aprender a manejarte mejor económicamente. Porque también sirve para eso, es educarte en tu economía. No es dejarle al otro que me maneje a mí lo previsional. ¿Cómo sería, dos preguntas, cómo sería el sistema de descuento? ¿Cuál sería el porcentaje de la caja complementaria? Y la otra pregunta es, vos hasta que te jubiles no podrías tocar la plata más que moverla. Mirá, en realidad los porcentajes se hacen de acuerdo al tipo de actividad a través de un actuario. En un actuario dice, bueno, a ver, hace un cálculo, saca una estimativa de la gente que hay, te dice los porcentajes. Él es más o menos una caja complementaria, depende de cuando sos más joven te saca menos, cuando sos más grande te saca más. Y contra la misma jubilación, cuando estás pagándote con la caja, cuando te paga, te retiene. Estás hablando de 1 punto a 5 puntos, pero depende de la actividad. Algunos son menos, ¿entendés? Y eso lo define un actuario, pero bueno, eso es más complejo. Y después me hiciste otra pregunta. Sí, sí, hasta que vos... podés retirar la plata. Sí. Y bueno, eso ya es más como un retiro de seguro, como decía él, es una cuestión de es como hacerlo con seguro. Son opciones. Lo que pasa es que lo que sí al mundo, no sé, hoy en el mundo, la mayoría de la gente se arma 2 jubilaciones, porque las jubilaciones del Estado van a ser paupérrimas por esta situación de reparto, van a ser malas. Y encima, hoy por hoy, ya son malas. Yo creo que si los fondos de los jubilados se usaran para pagar a los jubilados y dejarlos de pagar tanto plan, Procre... Bueno, justamente es lo que está bien. Yo esa es la... Yo te digo, sí, está todo bárbaro. Pero yo voy por el 82% también porque yo sé que está la plata. Sí, bueno, yo sé que está la plata. Vamos a... Yo no te voy a discutir. Pero hay una cosita que hay que tener en cuenta. La economía en la Argentina más o menos se calcula un 35-40% en negro. Sí. Si legalizamos, blanqueamos, creo que la situación va a ser diferente y vamos a poder llegar a estos parámetros que nosotros deseamos del 82% móvil. El 82% es un error histórico. Por una razón muy simple. El planteo es el piso no te da para la cantidad, los aportes nacionales no te da para la cantidad de jubilados que tenés hoy. Es muy alta la diferencia entre el jubilado cuando entra en etapa de pasivo y la calidad de vida que tiene, que hay gente que está sobrevivimos, o sea, el tema es ese, la sobrevivir fue a 30 años, muchísimo más. Era para 10 y ahora tenés una sobrevida de 30, entonces esta edad para cuando yo tenga 60, tiene que estar en 75 años la población. Acuérdense que antes uno habla de la persona de 60 y pico años, el hombre del gorrito que estaba jugando a la bochita. Hoy tenemos los actores haciendo películas de acción, ¿no? 70 que está laburando, es jubilado de la misma, pero sigue laburando como cuando tenía 50. No sé. La realidad es que no, le quiero explicar lo del 82%. ¿Cómo ver un cambio de la ley en cuanto a subir la edad? Sí, eso va en camino a eso. En el mundo se está hablando, acá nosotros ya somos avanzados, en el mundo que se jubilan antes, están pensando en Europa en subirlas a 65. Nosotros vamos a tener que subir a los 75, no de los números. Sí, como somos nosotros. Cierto es una cosa, hoy la seguridad social no es solamente la paz, por eso te puse esto así que no se ve porque no puedo borrar, pero no es solamente lo que era antes, que era la punta, que era el jubilado. Es la seguridad social que hacen con la guita de lo que se recauda de ANSE, se banca toda esta joda. Claro. Nosotros lo que tenemos que lograr es que estos que están de joda acá sean solamente los chicos que están estudiando hasta la edad de estudio, pongámosle hasta la universidad. Lo que hay que lograr es que el otro pasivo que es bancado por el Estado en algún momento deje de ser bancado y sí, probablemente no vas a llegar al 82% móvil, puedas llegar a mejorar la mínima, porque la vas a usar la plata para donde corresponde. Y si no usas la plata para hacer planes de vivienda, ni planes de esto, estoy de acuerdo, seguramente vas a mejorar la jubilación. Lo que te quiero explicar es del 82% móvil. El 82% móvil nunca existió. Había una ley que establecía que
de acuerdo a lo que vos te daba el 82%. No, es el 82% móvil de la mínima vital y móvil era. Y no tenía que ver para todas las actividades. Y las actividades que le pagan el 82% móvil, que está mal, porque ¿por qué unos sí y otros no? Claro. Está mal, porque el tipo ese no aportó en su vida activa como para cubrir el 82% móvil. Es un privilegio que le dieron a algunos empleados públicos, porque son los únicos que tienen el 82% móvil. O, por ejemplo, está mal, voy a hablar que algún diputado o senador tenga una jubilación de privilegio porque fue 4 años diputado. Jubilate como cualquier otro, macho, 10 promedio y es más, con un tope y se acabó. La realidad es esta: si queremos optar por llegar a una edad jubilatoria con un gremio bien administrado, como es el gremio gastronómico, como es el gremio camionero, donde la gente le tiene confianza a su estructura gremial en cuanto a esto, con una buena caja complementaria lo que vas a lograr es que un compañero de ustedes que se acaba de jubilar, de la empresa 9 de julio, el tipo es chofer, que tiene la espalda rota, qué sé yo, que ganaba 10 o 11 en la mano, la jubilación le quedó de 5,5. Y el tipo me dijo, me bajó a la mitad. Y sí, le digo. Y estuve cerca, porque dije, vas a estar entre 5 y 6. Cuando le vino un aumento le llegó a 6,300, pero con la inflación no vale un carajo. O sea, es lo mismo que los 5 que le habían dado en el anterior. Entonces, esto es lo que yo planteo desde el punto de vista provisional. Se corrige desde ustedes. No esperen que el Estado le corrija con el ANSES el 82% móvil. Son ustedes mismos los que tienen la herramienta, que lo pueden hacer, es a través de esto, de corregir la educación provisional que la gente no tiene. Hoy por hoy la gente tiene la posibilidad de saber si le hicieron el aporte. Que aunque no lo hicieran, hoy es más fácil porque vas a la FIP a hacer la denuncia y ya automáticamente el ANSES te tiene que reconocer como que el aporte está hecho, porque tiene la declaración, si está la declaración jurada. La herramienta que usan mucho las empresas, que es moratoria, pagarte la incómoda cuota. Pero eso es problema de la empresa, vos el ANSES te lo tiene que reconocer, porque hoy el Estado tiene una... Y el ANSES después se arregla con la Vos empresa. tenés los recibos de sueldo. Vos tenés el recibo de sueldo y la declaración del empleador hecha, vos lo que tenés que hacer en todo caso, si querés ayudar a que te la aporte, es, mirá, si te enteraste que el tipo no abonó, te vas a la FIP, primer piso acá en San Martín, hablás con Santiago, le llevás los recibos y no me están aportando. Al otro día le cae la FIP, le hacen un acta, vos te reconocen el aporte. Eso es lo que quería preguntarte, porque hay muchas chicas que fueron a cobrar, que cobran el salario por hijo y no se lo pagan, no se lo reconoce el ANSES porque dice que la empresa no lo aportó. No le hizo los aportes. Que la empresa no hizo los aportes, por eso no le pagó el salario. Y bueno, me suena raro, ¿no? Sí, es raro. Porque no tendría Eso nada es que lo que dijo el ver. ANSES. ¿Qué salario? El salario familiar. Sí. Mensual, Sí, lo que tendrías que hacer es esto: llevate los recibos, te vas ahí a Santiago, a San Martín, primer piso. No me pagaron, vengo a denunciar, que haga lo que tenga que hacer la FIP para que me paguen a mí. A donde dejé lo regularizan enseguida, porque se cuenta que les explican. Sí, son durísimos. Claro, porque- Hablan 3 minutos en 100 lucas. porque- Y más en la actividad de ustedes, así que Porque se van dice con que la multa, más de un fue palo. el ANSES y el ANSES fue y le dijo no, eso es el problema de la empresa, tenés que ir a la empresa. Bueno, fue a la empresa y no, la empresa le dijo que tenía que ir a la Porque en realidad lo pagan el ANSES. Claro, Pero si el pero ANSES te si no dice que tiene si no los está el aporte aportes hecho hechos- y vos quedás en el medio entre el ANSES, yo la que te doy las soluciones y la Es que FIP. lo que pasa es La que FIP es el recaudador. si no es un tema de empleado. No es ni siquiera algo que yo lo maneje en lo que hago yo ni en lo laboral, porque por lo general no nos meten a los abogados en eso, se arregla con el ANSES. Pero es muy común que pase, que con eso y otras cosas más como el desempleo también que te vengan a preguntar. Bueno, cerrando el tema, como ven muchachos, este es el panorama del futuro de nuestras jubilaciones, un desastre. No, Entonces, aparte de esto, yo si quieren una clase de economía y de inversiones, muchachos, hay que aprender a invertir en bolsa, hay que saber que una buena educación de ahorro, en serio, de ahorro mínimo, pero de ahorro, es decir, tener la conducta de poder decir, bueno, a ver, tengo 100, los guardo y no los toco nunca más. Como decís vos, salvo cierta, es difícil porque nosotros no tenemos una economía estable, pero si viviéramos en una economía estable, donde el sueldo se mantiene y vos sabés que vivís todos los meses con 3 y ganaste 5, lo lógico es que nosotros eduquemos a nuestros hijos en decir, miren, la base de la vejez o de la que será tu vejez está de acuerdo en lo que vos hagas con tu plata. Si te la deliraste, te vas a encontrar viejo con una jubilación mala y sufriendo. En cambio, si vos fuiste más o menos prolijo, te vas a encontrar porque tenés tu casita, por ahí te pudiste invertir en un departamentito y hacerse la jubilación.
Esa es la realidad hoy que tenemos en Argentina. Nosotros, yo por lo menos desde el gremio nuestro, estoy trabajando en hacer un proyecto para presentar lo que es la caja complementaria, porque no tienen ley. Las cajas complementarias se hacen a través de la ley de corresponsabilidad gremial, y al no haber una ley, dependemos hoy del gobierno de turno que con el Ministerio de Trabajo te diga: sí, te doy la caja porque me gustaste, porque estás con nosotros acá, sos del palo, pero si estás de enfrente no te la doy porque no sos del palo. Eso es todo. Bueno, quisiera agregar una cosita más con respecto a lo que nos decía Fernando en un análisis histórico rápido que hizo sobre cómo se fueron adquiriendo los derechos, sobre todo los derechos de su primera generación, que eran los derechos liberales, o de primera generación, los derechos sociales de segunda generación, que él dice que los derechos siempre se han conseguido en forma escalonada y progresiva, que siempre se va hacia arriba consiguiendo más derechos y que nunca se puede retroceder. Lamentablemente en nuestra historia, sobre todo en Latinoamérica y en particular en Argentina, se ha retrocedido, y mucho se ha retrocedido en cuanto a derechos sociales, entendido como el Estado tratando de buscar las mejores formas laborales o de condiciones de trabajo o de relación dentro de la comunidad del trabajo. Bueno, terminando, en definitiva, la única herramienta que tenemos nosotros los trabajadores es el sindicalismo. Y para eso necesitamos organización, unidad y capacitación. Si no, como dice Martín Fierro, nos devorarán de afuera, si no estamos todos unidos, ¿no? Así por eso la importancia que debemos hablar a los compañeros, al vecino, al amigo, que se afilien, participen y militen dentro del sindicalismo. Porque si no lo hacemos de ahora, va a ser demasiado tarde después. Bien, gracias al compañero Fernando, gracias a Juan Manuel. Gracias a ustedes. Obviamente, en tres casas